Bueno, hola a todas, chicas. Hola, chicas. ¿Pueden hablar la cámara? Hola, chicas. Espero que se vea y se escuche bien. Vamos a comenzar. A ver qué, no sé qué pasa en esta computadora. Ahí está. Bueno, ¿Cómo sabes? Está escuchando. si me escuchan, me mandan un comentario diciéndome que está todo bien. Así lo puedo ver. A ver si se escucha y se ve. Díganme ustedes para poder comenzar. Bueno. Hola Silvia. Hola, gracias. Voy a comenzar entonces en la página 394 de la Cruz Ardiente. Dice así. En el porche había varios pollos se apretaban unos contra otros, inflados y con una mirada de resentimiento en sus ojos amarillos. Cuando desmontamos, cloquearon tristemente entre sí, pero tenían tanto frío que se limitaron a alejarse un poco, renuentes a abandonar su retazo de sol. Varias tablas del mismo porche estaban rotas. El patio estaba sembrado de madera a medio cerrar y clavos diseminados, como si alguien hubiera tenido la intención de reparar aquello, pero no hubiera hallado un momento libre para hacerlo. Sin embargo, la postergación debía de hacerse prolongando desde hacía tiempo, pues los clavos se habían oxidado y las tablas estaban combadas y partidas por la humedad. Me avisan si no se escucha por las dudas. ¡Ah! De la casa, gritó Jamie, deteniéndose en el centro del patio. Era la etiqueta aceptada para quien llegaba a una casa desconocida. Aunque la mayoría de los montañeses eran hospitalarios, no faltaban quienes miraban a los forasteros con cautela y tendían a hacer las presentaciones a punta de pistola mientras el visitante no hubiera establecido su buena fe. Teniendo esto en cuenta, me mantuve a prudente distancia detrás de Jamie, pero cuidé de permanecer a la vista, extendiendo con ostentación mis faldas a fin de exhibir mi condición femenina como prueba de que nuestras intenciones eran pacíficas. Maldita sea. Había un pequeño agujero en la tela de lana parda, obra de una chispa sin duda. Lo disimulé con un pliegue de la falda. Era extraño que todos creyeran a las mujeres intrínsecamente inofensivas. De haber querido, yo podría haber asaltado casas y asesinado a familias indefensas de punta a punta del cerro. Por fortuna no había sentido ese impulso, aunque de vez en cuando pensaba que el juramento hipocrático, con su admonición de no harás daño, seguro que no se refería en sentido estricto al procedimiento médico. Yo misma, pese a ser mujer, más de una vez habría disfrutado atizando con un leño a mis pacientes más recalcitrantes, pero siempre lograba dominar el impulso. Por supuesto, la mayoría de la gente no tiene la misma perspectiva que un médico para ver el resto de la humanidad. Y en realidad las mujeres no son tan dadas a verse envueltas en una pelea por simple entretenimiento, como sí harían los hombres. Rara vez he visto que dos mujeres se reventaran a golpes por pura diversión. No obstante, si tienes un buen motivo. Jamie se dirigía hacia el establo, gritando a intervalos sin resultado aparente. Eché un vistazo a mi alrededor, pero en el patio no había huellas recientes aparte de las nuestras. Junto al tronco, a medio cerrar, se veía un montón de estiércol, pero no estaba fresco. Aunque las bolas estaban húmedas de rocío, casi todas se habían deshecho en polvo. Nadie había entrado ni salido de allí salvo a pie. Lo más probable era que los Bartley estuvieran todavía dentro, cualquiera que fuese su número. Aún así no se dejaban ver. Era temprano, sí, aunque los granjeros ya debían de estar dedicados a sus faenas. Al fin y al cabo, un rato antes yo había visto a alguien allí. Retrocedí un paso, protegiendo los ojos del sol naciente para buscar alguna señal de vida. Esos Bartleys me inspiraban bastante curiosidad,
y dado los hechos recientes, mi aprehensión no era poca al pensar que uno o dos de sus hombres podían unirse a nosotros. Al volverme hacia la puerta reparé en una extraña serie de muescas cortadas en la madera del marco. Eran pequeñas, pero numerosas. Recorrían una de las jambas en toda su longitud y la otra hasta la mitad. Miré con más atención. Estaban dispuestas en grupos de 7, con una pequeña separación entre grupo y grupo, tal como los prisioneros suelen llevar la cuenta de las semanas. Jamie salió del establo seguido por unos cuantos válidos. Las cabras que él había mencionado, sin duda. Me pregunté si ordeñarlas sería responsabilidad de Kesia. En ese caso, no tardaría en descubrir su ausencia, si es que no la habían descubierto aún. Jamie dio algunos pasos hacia la casa y volvió a gritar haciendo bocina con las manos. No hubo respuestas. Después de aguardar un instante, se encogió de hombros y subió al porche para llamar a la puerta con la empuñadura de su cuchillo. El ruido habría despertado a un muerto si hubiera habido alguno en la vecindad. Los pollos se diseminaron cloqueando, desparramando plumas en su pánico, pero nadie apareció para responder a tan atronadora convocatoria. Me miró con una ceja enarcada. Los granjeros no solían ausentarse dejando la casa desatendida, sobre todo si tenían ganado. Aquí hay alguien, dijo él, respondiendo a mi pensamiento. Las cabras están recién ordeñadas. Todavía tienen gotas en las ubres. ¿Crees que habrán salido a buscar ya sabes? Murmuré acercándome. Tal vez. Se apartó para espiar por una ventana. Casi todos sus cristales habían desaparecido o estaban rotos. Un trozo de muselina raída, sujeta con tachuelas, cubría la abertura. Vi que Jaime la observaba con aire ceñudo, con el desdén del artesano ante una reparación mal hecha. De pronto giró la cabeza y me miró. ¿Has oído, Sassenach? Sí, creían que eran las cabras, pero... El válido se oyó otra vez. Ya inconfundiblemente dentro de la casa, Jamie apoyó una mano en la puerta, pero ésta no cedió. Cerrojo, dijo solo. Volvió a la ventana para soltar con cuidado una esquina de la tela. «Uf», exclamé, arrugando la nariz ante la varada que surgía. Estaba habituada a los olores de las cabañas cerradas del invierno, donde los vahos de sudor, ropa sucia, pies mojados, pelo graso y vacinillas se mezclaban con el pan horneado, los guisos y las notas más sutiles del moho y los hongos. Pero la peste que emanaba de la residencia de los Beardsley iba mucho más allá de lo normal. O bien tienen cerdos dentro de la casa, dije echando un vistazo al establo, o ahí dentro hay 10 personas que no han salido desde la primavera. Es un poco fuerte, coincidió él. Acercó la cara a la ventana, haciendo una mueca ante el hedor y aulló. «Taiham-mach. Si no sales, Beardsley, voy a entrar». Espié por encima de su hombro para ver qué resultados producía esa amenaza. El cuarto interior era amplio, pero estaba tan atestado que la madera manchada del suelo apenas era visible. Entre el amontonamiento de cosas, olfateando con cautela, deduje que los toneles que se veían debían de contener pescado salado, brea, manzana, cerveza y sauerkraut, entre otras cosas. Los rollos de mantas teñidas con cochinillas de añil, los barriles de pólvora negra y los cueros a medio curtir con su hedor a excremento de perro prestaban su propia fragancia a la inigualable peste interior. La mercancía de Beardsley probablemente. La otra ventana estaba cubierta por una piel de lobo que dejaba el interior en sombras. Con tantas cajas, fardos, toneles y muebles amontonados, aquello parecía una versión empobrecida de la cueva de Alí Baba. Otra vez llegó ese ruido desde la espalda de la casa. Algo más potente, era una mezcla de rugido y chillido. Di un paso atrás. El olor a acre, sumado al sonido, me trajo a la cabeza una imagen de pelaje oscuro y violencia súbita.
Osos, sugerí medio en serio. La gente se ha ido y dentro hay un oso. Sí, ricitos de oro, dijo Jamie seco. Sin duda, con osos o sin ellos, aquí pasa algo raro. Tráeme las pistolas y la caja de cartuchos que tengo en la alforja. Asentí, asentí y me di la vuelta, pero antes de que pudiera abandonar el porche, dentro se oyó un ruido de pies que se arrastraban. Me volví de inmediato. Jamie había echado mano de su puñal, aunque al mirar hacia adentro aflojó los dedos en la empuñadura. Al ver su gesto de sorpresa, me incliné sobre su brazo para mirar. Una mujer se asomó entre dos montañas de mercancía para mirar hacia afuera con desconfianza, como una rata que espiara desde un cubo de basura. No tenía mucho aspecto de rata, era bastante robusta y de pelo ondulado, pero parpadeó a la manera calculadora de la sabandija, evaluando la amenaza. Largo, dijo. Al parecer, había llegado a la conclusión de que no éramos la vanguardia de un ejército invasor. Buenos días tenga usted, señora, comenzó Jamie. Soy Jamie Fraser de... No me importa, largo. No me iré, por supuesto, replicó él con firmeza. Debo hablar con el hombre de la casa. Por la cara regordeta cruzó una expresión extraordinaria, preocupación, cálculo y algo que podía ser diversión. ¿De veras? Hablaba con un ligero ceseo. ¿Y por orden de quién? A Jamie empezaban a enrojecérsele las orejas, pero respondió con bastante calma. Del gobernador, señora. Soy el coronel Jamie Fraser, enfatizó, y es mi responsabilidad reclutar una milicia. Todos los hombres físicamente aptos de entre 16 y 60 años deben prestar servicio. ¿Tendrá usted la bondad de llamar al señor Berkeley, por favor? Con que una milicia, dijo ella, pronunciando la palabra con cuidado. ¿Por qué? ¿Contra quién van a pelear? Con un poco de suerte contra nadie, pero se ha llamado al reclutamiento y debo responder. Y también todos los hombres físicamente aptos que habiten dentro de la línea del tratado. Jamie tensó la mano contra el marco de la puerta e intentó moverlo. Estaba hecho de endables varas de pino, encogidas y maltratadas por la intemperie. Era obvio que podía arrancarlo del muro y entrar por la abertura, si quería. La miró de frente con una sonrisa cordial. Ella entornó los ojos y frunció los labios pensativa. «Físicamente aptos», dijo al fin. «Bueno, no tenemos nada de eso. El ciervo ha vuelto a oír, pero si estuviera aquí no sería apto, sordo como una tapia y bastante mudo», señaló la puerta a modo de ilustración. «Pero si quieren perseguirlo, pueden quedarse con él». Al parecer, nadie pensaba correr tras Kessia. Inspiré hondo para dar un suspiro de alivio, pero lo contuve de inmediato. Jamie no se daría por vencido con tanta facilidad. ¿Está el señor Berkeley en casa?, preguntó. «Quiero verlo». Y probó a tirar del marco. La madera seca se rompió con un ruido de pistoletazo. «No está en condiciones de recibir a nadie», dijo ella. La nota extraña asomaba otra vez en su voz, cautelosa, pero al mismo tiempo cargada de algo parecido al entusiasmo. «¿Está enfermo?», pregunté, asomándome sobre el hombro de Jamie. «Tal vez pueda ayudar, soy doctora». Ella se adelantó un paso o dos para mirarme con el entrecejo fruncido, bajo una densa masa de pelo castaño. Era más joven de lo que yo había pensado. Vista a la luz, la carota no presentaba telaraña de vejez ni carnes flojas. «Doctora». «Mi esposa es una sanadora de renombre», explicó Jamie. «Los indios la llaman Cuervo Blanco». La mujer de los conjuros abrió los ojos alarmada y retrocedió un paso. Algo me resultaba extraño en ella. Al observarla comprendí que era, pese al hedor de la casa estaba limpia, con el pelo suave y esponjoso. No era lo normal en la temporada fría. La mayoría de la gente no se bañaba durante varios meses.
¿Quién es usted?, pregunté sin rodeos. ¿La señora Burley o tal vez la señorita Burley? No tenía más de 25 años, pensé, a pesar de lo voluminoso de su figura. Los hombros abultaban bajo el chal y la amplitud de sus caderas rozaba los barriles entre los que se encontraba. Al parecer, el comercio con los Cherokee rendía lo suficiente como para que los Burley comieran bien, aunque no sus siervos. La observé con cierto desagrado, pero ella me sostuvo la mirada con bastante frialdad. Soy la señora Burley. La alarma había desaparecido. Frunció los labios, proyectándolos hacia afuera con aire calculador. Jamie flexionó el brazo y el marco de la ventana crujió con violencia. Pasen, pues. Allí estaba de nuevo ese tono extraño entre el desafío y la ansiedad. Jamie frunció el ceño al captarlo, pero dejó de sacudir el marco. Ella salió de entre las cajas para acercarse a la puerta. La vi en acción, menos de un segundo, pero bastó para notar que era coja. Arrastraba un pie contra el suelo. Se oyeron golpes y gruñidos mientras luchaba con el candado, luego un chirrido y el golpe seco de éste al caer al suelo. La puerta combada se había atascado en el marco. Jamie empujó con el hombro y la abrió de golpe. Las tablas quedaron trémulas por el impacto. ¿Cuánto tiempo llevaba sin abrirse? Mucho, por lo visto. Jamie entró resoplando y tosiendo. Yo lo seguí, tratando de respirar por la boca. Aún así el olor habría podido desmayar a un hurón. A la fetidez de la mercancía acumulada se sumaban la de alguna letrina, orina rancia y un fuerte hedor fecal. También olía a comida podrida. Pero había algo más. Contraje con cautela las fosas nasales, tratando de no inhalar más que unas pocas moléculas para su análisis. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo el señor Burley?, pregunté. Entre la fetidez general había reconocido un claro olor a enfermedad. No solo percibía el fantasma del vómito seco viejo, sino el eco dulzón de las descargas purulentas y ese olor indefinible entre el moho y la levadura, que parece ser simplemente el de la enfermedad. Pues bastante. Cuando cerró la puerta detrás de nosotros, experimenté una súbita claustrofobia. Dentro el aire estaba denso, tanto por el hedor como por la falta de luz. Sentí un fuerte impulso de arrancar las coberturas de ambas ventanas para que entrara algo de aire, pero apreté las manos contra la tela de mi capa para no hacerlo. La señora Burley se puso de lado para escurrirse, como un cangrejo a lo largo de un estrecho paso dejado entre los montones de cosas. Jamie emitió una intersección de asco muy escocesa, luego agachó la cabeza para ir tras ella, pasando bajo unos cuantos postes para tiendas. Lo seguí con cautela, tratando de ignorar que mi pie de vez en cuando pisaba objetos desagradablemente blandos, manzanas podridas, ratas muertas. Caminé apretándome la nariz y sin mirar hacia abajo. ¡Qué asco! La casa era de construcción sencilla, una habitación grande en la parte frontal y otra detrás. La habitación posterior contrastaba de manera llamativa con el asqueroso cúmulo de enfrente. No tenía ornamentos ni objetos decorativos, era sencilla y ordenada como el salón de reuniones de los cuáqueros. Todo estaba impecable, la mesa de madera y el hogar de piedra, bien pulido. Unos cuantos utensilios de peltre relucían en su estante. Una de las ventanas tenía el cristal intacto y sin cubrir. El sol de la mañana atravesaba la habitación, puro y radiante. Allí había quietud y silencio. Eso aumentó la extraña sensación de haber entrado en una especie de santuario con respecto al caos del cuarto delantero. La impresión de paz se evaporó al segundo ante un fuerte ruido que llegó de arriba. Era el mismo que habíamos oído antes, pero sonaba más cerca. Un chillido desesperado como el de un cerdo al que torturan.
Jamie dio un respingo y se dirigió rápido hacia una escalerilla que desde el lado opuesto de la habitación conducía hacia un desván. «Está allá arriba», dijo la señora Berkeley. No era necesario, pues Jamie ya iba por la mitad de la escalerilla. El chillido se dejó oír otra vez, más urgente. Decidí no ir a buscar mi maletín sin haber investigado. En el momento en que cogía la escalerilla, Jamie se asomó arriba. «Trae luz, Asenach», dijo apenas, y su cabeza desapareció. La mujer permanecía inmóvil, con las manos sepultadas en el chal, sin hacer nada por buscar un candil. Tenía los labios muy apretados y las mejillas manchadas de rojo. Pasé por su lado para coger una palmatoria del estante y después de encenderla en el hogar subí a toda prisa. «Jamie», asomé la cabeza por el desván sosteniendo la vela en alto. «Aquí, Sassenach». Él estaba de pie al otro lado del cuarto, donde las sombras eran más densas. Pasé sobre el tope de la escalerilla para reunirme con él pisando con cautela. Allí el hedor era mucho más fuerte. Al ver un reflejo de algo en la oscuridad, acerqué la vela para mirarlo. Jamie cogió aire de golpe, tan espantado como yo, pero de inmediato dominó sus emociones. «El señor Berkeley, supongo», dijo. El hombre era enorme. Al menos lo había sido. La gran curva del vientre aún se elevaba como una ballena entre las sombras. La mano que yacía en las tablas del suelo cerca de mi pie podría haber abarcado sin esfuerzo una bola de cañón. Pero la carne del brazo pendía floja y blanca. El enorme pecho se hundía en el centro. El cuello, que en otros tiempos debía de haber parecido el de un toro, estaba consumido hasta mostrar la fibra. Un solo ojo brillaba, frenético, tras los mechones apelmazados. Ese ojo se abrió de asombro. El hombre volvió a emitir aquel ruido mientras trataba de levantar la cabeza con insistencia. «Perdón. ¿Me traes agua, hija?» El hombre volvió a emitir aquel ruido mientras trataba de levantar la cabeza con insistencia. Percibí el escalofrío que recorría a Jamie. Aquello bastó para erizarme el pelo de la nuca, pero me dominé. «Sujétame el candil», dije, poniéndole la palmatoria en la mano. Me dejé caer de rodillas. Demasiado tarde, noté algo líquido a través de la falda. El hombre yacía en su propia inmundicia desde hacía tiempo, en el suelo mojado y cubierto de sustancia viscosa. Estaba desnudo, lo cubría solo una manta de lino. Al retirarla, detecté llagas ulcerosas entre las manchas de excremento. Lo que afectaba al señor Berkeley era bastante obvio. Una parte de su cara le caía de forma grotesca con el párpado entrecerrado. Tanto el brazo como la pierna de ese mismo lado yacían laxos y muertos, con las articulaciones nudosas y extrañamente distorsionadas por la desaparición de la masa muscular. Entre válidos resoplantes, la lengua asomaba por la comisura de la boca, babeando en un vano intento de hablar. «Shh», le dije. «No hable, ya está bien». Le cogí la muñeca para evaluar el pulso. La carne se movía sobre los huesos, floja, sin la menor respuesta a mi contacto. «Un ataque cerebral», dije suavemente a Jamie. «Una apoplejía, como dirías tú». Apoyé una mano en el pecho de Berkeley para ofrecerle algún consuelo. «No se preocupe», le dije. «Hemos venido a ayudarlo». Hablaba en tono tranquilizador, pero me estaba preguntando qué ayuda podríamos darle. Higiene y abrigo, por lo menos. En ese desván hacía tanto frío como en el exterior. Su pecho tenía la piel de gallina bajo el vello abundante. La escalerilla crujió con fuerza. Al volverme vi el contorno de una cabeza esponjosa y dos gruesos hombros recortados contra la luz de la cocina. «¿Cuánto lleva así?», pregunté con aspereza. «Más o menos un mes», dijo ella, después de una pausa, y agregó a la defensiva: «No pude trasladarlo, es muy pesado». Eso era cierto, sin duda, pero aún así... «¿Por qué está aquí arriba?», inquirió Jamie. «Si no lo movió usted, ¿cómo pudo llegar hasta aquí?».
Giró sobre sí mismo para iluminar el desván con la luz de la vela. Allí había pocas cosas que pudieran atraer a un hombre. Un viejo colchón de paja, unas cuantas herramientas diseminadas y viejos trastos domésticos. La luz brilló contra la cara de la señora Berkeley, convirtiendo en hielo sus pálidos ojos azules. Venía persiguiéndome, dijo débilmente. ¿Qué? Jamie se acercó a la escalerilla y la cogió por un brazo. Para ayudarla contra la voluntad de la mujer me pareció a subir el trecho restante. ¿Cómo es de que la estaba persiguiendo? Ella se encorvó, redonda y fea como un frasco de galletas entre sus grandes chales. Me golpeó, dijo sencillamente. Subí la escalerilla para huir de él, pero me siguió. Traté de esconderme aquí entre las sombras y el vino, pero luego cayó y ya no pudo levantarse. Volvió a encogerse de hombros. Jamie le acercó la vela a la cara. Ella sonrió con nerviosismo. Entonces vi que el ceseo se debía a que tenía rotos los incisivos, partidos en ángulos junto a las encías. Una pequeña cicatriz le cruzaba el labio superior, otra asomaba blanca en medio de una ceja. Del hombre tendido en el suelo surgió un ruido espantoso, un furioso chillido que sonaba a protesta. Ella se encogió, cerrando con fuerza los ojos en un reflejo de miedo. Sí, dijo Jamie, pasando la vista de un lado a otro. Bien, haga el favor de traer un poco de agua, señora. Traiga también otra vela y algunos trapos limpios. Agregó a la espalda que se retiraba a toda velocidad hacia la escalerilla, feliz de tener una excusa para alejarse. Jamie, acércame la luz, ¿quieres? Se puso a mi lado, sosteniendo la vela para que iluminara el cuerpo devastado. Tras echar a verle y una tenebrosa mirada en la que se mezclaban la piedad y el desagrado, movió levemente la cabeza. El castigo de Dios, ¿no te parece, Sassenach? No creo que sea enteramente de Dios, dije, bajando la voz para que no llegara a la cocina. Alargué la mano para coger la vela. Mira. A la sombra, cerca de la cabeza de Berley, había un recipiente con agua y un plato de pan duro, y a su lado de moho. Allí el suelo estaba cubierto de mendrugos de pan a medio comer. Ella lo había alimentado apenas lo suficiente para mantenerlo con vida, aunque en la habitación de abajo había grandes cantidades de comida. Jamones colgados, toneles de fruta seca, pescado en salmuera y sauerkraut. También había fardos de pieles, jarras de aceite, mantas de lana apilada. Sin embargo, el dueño de todos esos bienes yacía en la oscuridad famélico y temblando bajo una sola sábana de lino. ¿Por qué no lo dejó morir sin más? Se preguntó Jamie en voz baja, fija la vista en el pan mohoso. Ante eso, Berley lanzó unos gorgoteos. Su ojo abierto rodó con furia, lagrimeando, en tanto unas burbujas de moco aparecían en la nariz. Arqueó el cuerpo, frustrado, pero luego se derrumbó con un ruido carnoso que sacudió las tablas del desván. Creo que te entiende, ¿verdad? Había dirigido esta pregunta al enfermo por la manera en que gorgoteó, babeando. Resultó obvio que entendía, al menos sabía que se le estaban hablando. Y si quieres saber por qué, señalé con un gesto las piernas de Berley, moviendo lentamente la vela sobre ellas. Algunas de las llagas se debían al hecho de haber pasado tanto tiempo tendido y sin moverse. Otras no. Uno de los grandes muslos presentaba tajos paralelos a todas luces hechos con un cuchillo, ya negros y coagulados. La pantorrilla estaba decorada por una línea regular de ulceraciones, heridas muy rojas, rezumantes y bordeadas de negro, quemaduras que se le habían dejado ulcerar. Al ver aquello, Jamie gruñó por lo bajo y miró hacia la escalerilla. Desde abajo nos llegó el ruido de una puerta al abrirse. Una ráfaga fría subió hasta el desván, haciendo bailar la llama de la vela. Cuando la puerta se cerró, la llama volvió a estabilizarse. Creo que podría bajarlo. Jamie alzó el candil para evaluar las vigas del techo. Quizá pasando por esta viga, una cuerda gruesa se lo puede mover.
Sí, dije, pero no estaba prestando atención. Al inclinarme hacia las piernas del hombre, había captado una varada de algo que llevaba muchísimo tiempo sin oler, un hedor maligno y siniestro. No me lo había encontrado muchas veces, pero bastaba con una. El olor penetrante de la gangrena gaseosa es inolvidable. No quise decir nada que pudiera alarmar a Berkeley, si es que podía entenderme. En cambio, le di una palmadita tranquilizadora y fui en busca de la palmatoria para ver mejor. Al entregármela, Jamie se inclinó para murmurarme al oído: ¿Puedes hacer algo por él, Sassenach? No, respondí, también en voz baja. Es decir, por la apoplejía no. Puedo tratarle las llagas y darle algunas hierbas contra la fiebre. Eso es todo. Contemplé un momento la figura encorvada en las sombras, ya inmóvil. Luego movió la cabeza persignándose y bajó deprisa en busca de una cuerda. Yo regresé despacio donde el enfermo, que me recibió con un denso ay y un incansable golpeteo con una sola pierna, como el aviso de los conejos. Me arrodillé junto a sus pies y le hablé en tono tranquilizador. De nada en particular, mientras acercaba la luz para examinarse los dedos. Todos los dedos del pie muerto estaban quemados. Algunos solo tenían ampollas, otros estaban consumidos, casi hasta el hueso. Los dos primeros se habían puesto negros y un tinte verdoso se extendía sobre el empeine. Quedé horrorizada, tanto por el acto en sí como por lo que podía haber conducido a eso. La vela vacilaba, me temblaban las manos, y no solo de frío. Si lo que había sucedido allí era espantoso, las perspectivas inmediatas no lo eran menos. ¿Qué diantre haremos con esos dos miserables? Obviamente no podíamos llevar a Berkeley con nosotros y era asimismo obvio que no podíamos dejarlo allí, al cuidado de su esposa. No había vecinos cercanos que fueran a verlo y no quedaba nadie más en la granja que pudiera darle protección. Tal vez pudiéramos llevarlo hasta Brownsville. En el establo debía de haber una carreta, pero aún así, ¿qué pasaría después? No había ningún hospital donde pudieran atenderlo. Si algún hogar de Brownsville lo recibía por caridad, muy bien, pero al ver el estado de Berkeley pasado un mes, era improbable que su parálisis y su habla mejoraran mucho. ¿Quién aceptaría atenderlo día y noche durante el resto de su vida? Claro que el resto de su vida podía ser muy breve, según el éxito que yo tuviera al tratar la gangrena. La preocupación disminuyó al concentrarme en el problema inmediato. Tendría que amputar, era la única posibilidad. Los dedos no ofrecían dificultad, pero tal vez no bastara con ellos. Si era cortar el pie o parte de él, aumentaba el riesgo de shock y de infección. ¿Sentiría algo? A veces las víctimas de ataques cerebrales retenían la sensación en el miembro afectado, aunque no pudieran moverlo. Otras veces había movimiento sin sensación o ninguna de las dos cosas. Toqué con cautela un dedo gangrenado mientras le observaba la cara. El ojo sano estaba abierto, clavado en las vigas del techo. No me miró, no hizo ruido alguno. Eso respondía a la pregunta. No tenía sensibilidad en el pie. En cierto modo era un alivio, al menos no sufriría el dolor de la amputación, y tampoco habría sentido el daño infligido a su miembro. ¿Lo sabría ella? ¿O había atacado su parte muerta solo porque al tener su víctima algo de fuerza en la otra aún podía defenderse? Detrás de mí hubo un leve roce. La señora Berkeley estaba allí. Después de poner en el suelo un cubo de agua y un montón de trapos, permaneció a mi espalda, en silencio, mientras yo comenzaba a lavar la inmundicia. ¿Puede curarlo?, preguntó. Su voz sonaba serena, remota, como si hablara de un desconocido. De pronto la cabeza del paciente se bamboleó para fijar en mí el ojo abierto. Creo que puedo ayudar un poco, dije con cautela, deseando que Jamie regresara cuanto antes. Necesitaba mi maletín, pero además la compañía de los Berkeley me ponía de los nervios, más aún cuando el enfermo emitió inadvertidamente una pequeña cantidad de orina. La mujer se echó a reír.
Él respondió con un sonido que me puso el pelo de punta. Después de retirar el líquido de su muslo, continué con mi tarea, tratando de no prestar atención. ¿Tienen usted o el señor Weasley algún pariente cerca?, pregunté, en el tono más coloquial posible. ¿Alguien que pudiera echarle una mano? Nadie, dijo ella. Yo vivía en Maryland. Él me sacó de la casa de mi padre para traerme aquí. Dijo aquí como si se refiriera al quinto círculo del infierno. En ese momento había cierta similitud, la verdad. Abajo se abrió la puerta. Una bienvenida ráfaga de aire frío anunció el regreso de Jamie. Oí el ruido metálico cuando puso mi caja en la mesa y me levanté deprisa, deseando escapar de ellos, aunque fuera por un instante. Allí está mi esposo con los remedios. Iré a traer. Me escurrí junto a la señora Burley para volar escalerilla abajo, sudando a pesar del frío. Jamie estaba junto a la mesa ceñudo, dando vueltas a la cuerda que tenía en las manos. Al oírme levantó la vista y relajó un poco la cara. —¿Cómo estás, Sassenach? —preguntó en voz baja, señalando el desván con la barbilla. —Muy mal —susurré—. Tiene 2 dedos gangrenados, tendré que amputárselos, y ella dice que no tienen familiares que puedan ayudarlo. Apretó los labios, dedicando su atención a la eslinga que improvisaba. Yo iba a escoger mi caja para revisar los instrumentos, pero me detuve al ver las pistolas de Jamie en la mesa, junto con el cuerno de pólvora y el estuche de balas. Le toqué el brazo. —¿Para qué? Articulé con los labios, señalándolo con la cabeza. Entre sus cejas se acentuó la arruga, pero antes de que pudiera responder, arriba se oyó un terrible alboroto. Revolcones y golpes secos, acompañados por un ruido gorgoteante como el de un elefante que se ahogara en el pantano. Jamie dejó caer la cuerda y salió disparado hacia la escalerilla, conmigo pisándole los talones. Cuando asomó la cabeza arriba, dejó escapar un grito y se lanzó hacia delante. Al entrar en el desván tras él, lo vi forcejear con la señora Burley. Ella le dio un codazo en la cara, golpeándolo en plena nariz. Eso evitó que Jamie, cualquier inhibición que le impidiera atizar a una mujer, la giró en redondo y le aplicó un seco uppercut al mentón, que la dejó tambaleante. Con los ojos vidriosos, me lancé hacia adelante para rescatar la vela mientras la mujer caía sentada en un colchón de faldas y enaguas. —Me cago en esa mujer. La voz de Jamie sonaba apagada por la manga que había presionado contra la cara para restañar el flujo de sangre que surgía de su nariz, pero su sinceridad era inconfundible. El señor Burley se agitaba como un pez fuera del agua, entre ruidos sibilantes y gorgoteos. Al levantar la palmatoria, vi que trataba de tocarse el cuello con una mano. Tenía un pañuelo de lienzo retorcido como una cuerda. Su cara estaba negra, con el único ojo desorbitado. Me apresuré a desatar el pañuelo. Su respiración se alivió con un gran soplo de aire fétido. Si hubiera sido más rápido, lo habría liquidado. Jamie bajó el brazo manchado de sangre, tocándose la nariz con delicadeza. —Cristo, creo que me la ha roto. —¿Por qué? ¿Por qué me lo han impedido? La señora Burley aún estaba consciente, aunque se tambaleaba y tenía los ojos vidriosos. —Debería morir, quiero que muera, debe morir. Anigenagalad podría haberlo matado a cualquier momento de este último mes si hubiera querido —señaló el impaciente—. ¿Por qué has querido esperar a tener testigos? Ella lo miró con ojos súbitamente claros y penetrantes. No lo quería muerto, dijo, quería que muriera. Sonrió mostrando los restos de sus dientes quebrados. Lentamente. Oh, Dios mío, me pasé una mano por la cara, aunque apenas era media mañana. Tenía la sensación de que ese día ya duraba varias semanas. Es culpa mía. Le he dicho que creía poder ayudar y ha pensado que yo lo salvaría, que quizá lo curaría por completo. Esa maldita reputación de sanadora mágica. Si hubiera estado de humor para ironías, me habría echado a reír. Otro hedor penetrante se sumó al aire. La señora Weasley se volvió hacia su esposo con un grito de indignación. —¡Bestia inmunda!
Se incorporó sobre las rodillas para coger un panecillo duro del plato y se lo arrojó a la cabeza. Bestia inmunda, hedionda, mugrienta, perversa. Jamie la aferró por el pelo antes de que se arrojara contra el cuerpo tendido. Luego le agarró de un brazo y la apartó, sollozante y chillando insultos. Por todos los demonios, dijo, por encima del alboroto, tráeme esa cuerda, Sassenach, antes de que yo mismo los mate a ambos. La tarea de bajar al señor Bersley del desván nos dejó a ambos bañados en sudor y manchados de inmundicia, malolientes y con las rodillas flojas por el esfuerzo. La mujer se instaló en un taburete del rincón callada y malévola como un sapo, sin hacer nada por ayudar. Cuando acostamos a aquel corpachón bamboleante en su mesa limpia, lanzó una exclamación indignada, pero Jamie la fulminó con los ojos. Entonces volvió a dejarse caer en su taburete con la boca apretada en una línea recta. Jamie se enjugó la frente con una manga manchada de sangre. Luego contempló a Bradley mientras negaba con la cabeza. No pude reprochárselo, aún limpio y abrigado tras haberle dado algunas cucharadas de gachas calientes, el hombre se encontraba en un estado lamentable. Lo examiné una vez más, con esmero a la luz de la ventana. Sobre los dedos de los pies no cabían dudas, el hedor de la gangrena era muy claro, así como el tinte verdoso que cubría el empeine. Tendría que amputar algo más que los dedos. Palpé con cuidado la zona en putrefacción, preguntándome si sería mejor intentar una amputación parcial entre los metacarpos o cortar simplemente a la altura del tobillo. Esta última operación sería más rápida. En condiciones normales habría intentado la amputación parcial, más conservadora, pero en este caso no tenía sentido. Era obvio que el enfermo no volvería a caminar. Me mordisqué el labio interior dubitativa. En realidad, todo aquello podía ser inútil. El hombre ardía en una fiebre intermitente y las llagas de piernas y nalgas resumaban pus. ¿Qué posibilidad tenía de recobrarse de la amputación sin morir a consecuencia de la infección? La esposa apareció detrás de mí sin que yo lo hubiera oído. Para ser tan pesada se movía con notable suavidad. ¿Qué piensa hacer?, preguntó con voz neutra y remota. Los dedos de este pie están gangrenados, dije. Ya no tenía sentido ocultar la situación al paciente. Tendré que amputárselo. Lo cierto es que no había opción, aunque el corazón me dio un vuelco al pensar que tendría que pasar allí varios días, tal vez semanas enteras, atendiendo a Bersley. No podía entregarlo a los tiernos cuidados de su esposa. Ella rodeó despacio la mesa y se detuvo cerca de los pies. Su cara no expresaba nada, pero en las comisuras de la boca titilaba una pequeña sonrisa que iba y venía como si no dependiera de su voluntad. Después de contemplar esos dedos ennegrecidos por un largo minuto, negó con la cabeza. No, dijo muy quedo, deje que se pudra. Al menos eso resolvió la duda de si Barley entendía o no. Dilató el ojo abierto. Lanzó un chillido de ira y empezó a debatirse en un esfuerzo por alcanzarla, hasta tal punto que casi se cae al suelo. Jamie tuvo que forcejear para mantener esa mole en la mesa. Cuando al fin el enfermo cedió, jadeante y emitiendo pequeños maullidos, él enderezó la espalda, también agitado, y clavó en la señora Berry una mirada de aversión. Ella encorvó los hombros y se los ciñó con el chal, pero levantó el mentón en un gesto desafiante, sin retroceder ni apartar la vista. Soy su esposa, dijo. No permitiré que lo corten. Eso pondría su vida en peligro. Pues así morirá, dije seca. Y será una muerte horrible. Tú no puedes terminar. Jamie me estrujó el hombro con fuerza. Llévatela fuera, Claire, me dijo en voz baja. Pero, fuera. Tensó la mano en mi hombro, haciendo la presión casi dolorosa. No entres hasta que yo te llame. Estaba ceñudo, pero en sus ojos había algo que me hizo sentir un vacío acuoso en las entrañas. Eché un vistazo a
al aparador donde estaban sus pistolas, junto a mi caja de remedios. Luego volví a mirarlo horrorizada. No puedes, dije. Él miró con tristeza al enfermo. Si un perro estuviera así, no me lo pensaría dos veces, dijo en voz queda. Puedo hacer menos por él. Pero él no es un perro. No, en efecto. Tras dejar caer la mano, rodeó la mesa para detenerse junto a Berley. Si me entiende, cierre el ojo, amigo, murmuró. Hubo un momento de silencio. El ojo enrojecido del enfermo se fijó en la cara de Jaime, con innegable inteligencia. El parpadeo se cerró despacio, luego volvió a subir. Vete, me dijo Jaime, que decida él, si quiere o si no, te llamaré. Me temblaban las rodillas. Entrecrucé las manos entre los pliegues de la falda. No, miré a Berley mientras tragaba salida con dificultad. Luego negué con la cabeza. No, si tú necesitas un testigo. Él vaciló un instante, pero acabó por asentir. Tienes razón, sí. Echó un vistazo a la mujer, estaba muy quieta, con las manos apretadas bajo el delantal, mirándonos alternativamente a los tres. Él movió apenas la cabeza, luego se volvió de nuevo hacia el hombre, al tiempo que erguía los hombros, parpadeaba una vez para decir que sí, dos para decir que no, instruyó. ¿Has entendido? El párpado descendió sin vacilar. Escucha, pues. Jamie inspiró hondo y empezó a hablar con voz carente de emoción, sin apartar la vista de la cara arruinada y la fiereza de ese ojo abierto. ¿Sabes qué te ha sucedido? Un parpadeo. ¿Sabes que mi esposa es doctora sanadora? El ojo rodó hacia mí. Volvió a Jamie, un parpadeo. Dice que ha sufrido una apoplejía y que el daño no tiene remedio, ¿comprendes? De la boca torcida surgió un bufido. No era noticia. Un parpadeo. Tienes el pie podrido. Si no te lo cortan, te pudrirás y morirás, ¿comprendes? No hubo respuesta. Las fosas nasales se dilataron de súbito, húmedas e interrogantes. Luego el aire surgió en un resoplido burlón. Había olfateado la gangrena, tal vez sospechaba, pero solo ahora estaba seguro de que provenía de su propia carne. Un lento parpadeo. Prosiguió aquella serena letanía de aseveraciones y preguntas. Cada una de ellas era una palada de tierra arrancada a una tumba cada vez más honda. Cada una terminaba con esa palabra inexorable. ¿Comprendes? Se me habían entumecido las manos, los pies y la cara. La extraña sensación de santuario que reinaba en esa habitación había cambiado. Parecía una iglesia, pero no ya un sitio donde se pudiera buscar refugio. Allí se estaba ejecutando un rito que la llevaría a un final solemne, predestinado. Y estaba predestinado. Si Barley ya había tomado su decisión mucho antes, tal vez incluso antes de nuestra llegada. Después de todo, llevaba un mes en ese purgatorio suspendido en la fría oscuridad entre el cielo y la tierra. Había podido reflexionar, luchar a brazo partido con sus perspectivas y hacer las paces con la muerte. Comprendía. Oh sí, muy bien. Jamie se inclinó hacia la mesa con una mano en el brazo de Wesley, sacerdote de mangas manchadas, ofreciendo la absolución y la salvación. La mujer seguía petrificada a la luz de la ventana como estólido ángel denunciante. Las aseveraciones y las preguntas llegaron a su fin. ¿Quieres que mi esposa te corte el pie y trate tus heridas? Un parpadeo, luego dos. Exagerados, deliberados. La respiración de Jamie era audible. El peso que sentía en el pecho convertía cada palabra en un suspiro. ¿Me pides que te quite la vida a pesar de que media cara caía sin vida y la otra mitad estaba demacrada? Aún quedaba lo suficiente como para expresar sentimiento. La comisura viva de la boca se curvó hacia arriba, en una mueca cínica. Lo que queda de ella, dijo su silencio. El párpado cayó y no volvió a alzarse. Jamie también cerró los ojos, recorrió por un pequeño estremecimiento, luego se sacudió por un instante como si saliera del agua fría y se dirigió hacia el aparador donde había puesto su pistola. Me apresuré a acercarme a él para apoyarle una mano en el brazo. Él no me miró, atento a la pistola que estaba martillando. Estaba muy pálido, pero sus manos no temblaban. Vete, dijo, llévatela afuera.
Me volví hacia Berkeley, pero él ya no era mi paciente. Su carne estaba más allá de mi tratamiento, mi consuelo. Cogí a la mujer del brazo y la conduje hacia la puerta. Ella me acompañó con pasos mecánicos sin mirar atrás. El patio iluminado por el sol parecía irreal con su normalidad nada convincente. La señora Burley se liberó de mí para ir hacia el establo apretando el paso. Después de echar una mirada sobre el hombro hacia la casa, partió en una pesada carrera hasta desaparecer por la entrada del establo como si la persiguieran los demonios. Yo había captado su sensación de pánico. Estuve a punto de correr tras ella, pero no lo hice. Me detuve a esperar en el borde del patio. El corazón me palpitaba lentamente, retumbando en mis oídos. Eso también parecía irreal. Por fin se oyó el disparo. Fue un sonido seco, poco audible, que nos llamó la atención entre el suave balido de las cabras en el establo y el susurro de los pollos que escarbaban la tierra, a poca distancia. ¿En la cabeza o en el corazón?, pensé súbitamente y me estremecí. Era ya muy pasado el mediodía. Una brisa helada atravesaba el patio agitando el polvo y las brisnas de heno. Yo seguía esperando. Jamie debía de haberse detenido a rezar una breve oración por el alma de Braithwaite. Pasó un minuto, dos, al fin se abrió la puerta trasera. Él dio unos cuantos pasos hacia el exterior y se detuvo a vomitar. Me adelanté por si me necesitaba, pero no era así. Hirió la espalda mientras se limpiaba la boca. Luego echó a andar en dirección opuesta a mí, rumbo al bosque. De repente me sentí de más y extrañamente ofendida. Apenas unos momentos antes estaba trabajando, absorbida de lleno en la práctica de la medicina, conectada a la carne, la mente y el cuerpo, atenta a los síntomas, conscientes del pulso y la respiración de los signos vitales del moribundo. Aunque Beardsley no me era simpático en absoluto, me había dedicado por completo a la lucha por conservarle la vida y aliviar su sufrimiento. Aún sentía en las manos el contacto extraño de su carne caliente y floja. Ahora mi paciente estaba muerto y yo tenía la sensación de que me habían amputado una pequeña parte del cuerpo. Tal vez era la impresión. Eché un vistazo a la casa. Mi cautela original había sido reemplazada por asco y algo más hondo. Había que lavar el cuerpo desde luego y adecentarlo para el entierro. Era algo que yo había hecho más de una vez sin grandes reparos, aunque sin entusiasmo. Sin embargo, ahora sentí una enorme renuencia a entrar de nuevo. Había visto muertes violentas, mucho más desagradable de lo que debía de haber sido esa. La muerte era siempre muerte, ya sobreviniera como tránsito, como separación o a veces como liberación deseada. Jamie había liberado súbitamente a Beardsley de la prisión que era su cuerpo enfermo. Era posible que su espíritu rondara aún la casa, sin haberse percatado de su libertad. No seas supersticiosa, Beauchamp, me dije con severidad. Basta ya de eso. Aún así, no di un solo paso hacia la casa. Me quedé en el patio con los nervios de punta, tensa como un colibrí indeciso. Si Berkeley ya no necesitaba mi ayuda, y Jamie tampoco, aún quedaba alguien que podía requerirla. Di la espalda a la casa para caminar hacia el establo. Era solo un cobertizo grande, abierto, con un pajar fragante de heno, lleno de formas móviles. Me detuve a la entrada hasta que mis ojos se adaptaron a la penumbra. En un rincón había un pesebre, pero sin caballo. En otro una cerca desvencijada con un puñal de ordeño que formaba un pequeño corral para las cabras. Allí estaba la mujer, acurrucada en un montón de paja fresca. 5 o 6 cabras se amontonaban alrededor, pujando entre sí y mordisqueándole los flecos del chal. Era poco más que una sombra gibosa, pero sorprendí el breve destello de un ajo cauteloso entre las sombras. ¿Ya está? La pregunta fue apenas audible, por encima de los suaves bálidos. Sí, vacilé, pero no parecía necesitar mi consuelo. Ya veía mejor. La mujer tenía un cabrito acurrucado en el regazo y acariciaba la cabecita sedosa. ¿Está usted bien, señora Birler? Silencio. Luego la gruesa figura se encogió de hombros. Parte de la tensión pareció abandonarla.
No sé, murmuró. Aguardé, pero ella no se movió ni dijo nada más. La apacible compañía de las cabras podía consolarla tanto como yo, de modo que la dejé, casi envidiándole el cálido refugio del establo y sus alegres camaradas. Habíamos dejado los caballos en el patio, aún ensillados y atados a un aliso tierno. Al bajar a por mi caja de remedios, Jamie los había liberado de las alforjas y aflojado las cinchas, pero sin entretenerse en desensillarlos. A eso me dediqué entonces. Pasaría algún tiempo antes de que pudiéramos partir. Les quité también las bridas y después de menearlos, los solté para que pastaran en la parduzca, hierba invernal que aún crecía densa en el borde del pinar. En un lateral había medio tronco hueco que servía como abrevadero para los caballos, pero estaba vacío. Agradecida por el tiempo que me llevaría esa tarea, extraje agua del pozo y llené el tronco cubo tras cubo. Mientras me secaba las manos en la falda, miré a mi alrededor en busca de alguna otra ocupación útil, pero no quedaba. No quedaba ninguna, no había otra opción. Reuní valor después de llenar el agua de la calabaza hueca que encontré en el borde del aljibe. La acarreé hacia la parte trasera, concentrándome en no derramar una gota, a fin de no pensar en lo que me esperaba dentro. Al levantar la vista me sorprendió encontrar la puerta trasera abierta. Estaba segura de haberla cerrado. ¿Estaría Jamie adentro o la señora Berley? Estiré el cuello para echar un vistazo a la cocina a una distancia prudente, pero al acercarme oí el rítmico chof de una pala en la tierra. Al rodear la esquina opuesta encontré a Jamie cavando cerca de un fresno que crecía en el patio, a poca distancia de la casa. Aún estaba en mangas de camisa. El viento aplastaba el lino manchado contra su cuerpo, agitándole el pelo rojo contra la cara. Cuando se lo apartó con la muñeca me impresionó ver que estaba llorando. Lloraba en silencio, con cierto salvajismo, atacando la tierra como si fuera un enemigo. Al verme con el rabillo del ojo, hizo una pausa para limpiarse a toda velocidad la cara con la manga manchada de sangre, como si quisiera enjugarse el sudor de la frente. Respiraba con dificultad hasta el punto de que se le oía a distancia. Me acerqué para ofrecerle en silencio la calabaza y un pañuelo limpio. No me miró los ojos, pero bebió, tosió y bebió de nuevo antes de devolvérmela. Luego se sonó la nariz con cautela. La tenía hinchada, pero ya no sangraba. No pasaremos la noche aquí, ¿verdad? Me arriesgué a preguntar mientras me sentaba en el bloque de madera bajo el fresno. Él negó con la cabeza. No, por Dios, dijo con voz rosca. Estaba revolado y con los ojos enrojecidos, pero se controlaba con firmeza. Nos iremos en cuanto le hayamos dado una sepultura decente. No me importa volver a pasar frío en el bosque, pero no quiero dormir aquí. Yo estaba plenamente de acuerdo, aunque había otro detalle que valorar. ¿Y ella? Pregunté con delicadeza. Está en la casa. La puerta trasera está abierta. Jamie volvió a clavar la pala con un gruñido. No, he sido yo. Al salir había olvidado dejarla abierta, para que el alma pueda escapar, explicó al ver mi asombro. Lo que me produjo un escalofrío no fue el hecho de que eso coincidiera con mi idea anterior, sino el tono flemático de su explicación. Comprendo, dije débilmente. Durante un rato Jamie continuó cavando. La pala se hundía profundamente en la tierra, que allí era margosa y rica en mantillo. Por fin, sin quebrar el ritmo de la tarea, dijo: En una ocasión, Brianna me contó algo que había leído. No lo recuerdo bien, pero se trataba de un asesinato. El muerto era un hombre perverso que había inducido a alguien a cometerlo y al final, cuando se le preguntaba al narrador qué se debía hacer, él decía: dejad paso a la justicia de Dios. Hice un gesto de asentimiento, aunque me parecía algo duro para quien se había visto obligado a ser instrumento de esa justicia. ¿Crees que este caso se trató de eso? ¿De justicia? Él movió la cabeza de lado a lado, pero no como una negación, sino por desconcierto. Luego continuó cavando. Lo observé durante un rato, tranquilizada por su proximidad y por el ritmo hipnótico de sus movimientos. Después me preparé para la tarea que me aguardaba. Será mejor que vaya a preparar el cuerpo y a limpiar el desván, dije de mala gana, encogiendo las piernas para levantarme.
No podemos dejar a la pobre mujer sola con esa inmundicia, a pesar de lo que haya hecho. Espera, Sassenach. Jaime interrumpió la tarea y algo desconfiado echó un vistazo a la casa. En un momento entraré contigo. Mientras señaló el bosque con la cabeza. ¿Podrías traer algunas piedras para el montículo? ¿Un montículo? Eso me sorprendió bastante. Parecía un detalle innecesario para el difunto señor Wesley. Aunque en el bosque había lobos, también se me ocurrió que Jamie estaba inventando una excusa convincente para que yo retrasara mi entrada en la vivienda. Y en ese caso cargar rocas parecía una alternativa muy deseable. Por fortuna no faltaban piedras adecuadas. Fui en busca del grueso delantal de lona que usaba para operar y comencé con mis idas y venidas como una hormiga que recolectara semillas. Media hora después, la idea de entrar había comenzado a parecerme mucho menos objetable, pero como Jamie seguía dedicado a su tarea, yo continué con la mía. Por fin, ya jadeante, dejé caer otra carga junto a la sepultura, cada vez más honda. Las sombras se habían alargado en el patio, y el aire era tan frío que se me habían entumecido los dedos. Mejor así, dado que los tenía llenos de rasguños. Tienes una pinta terrible, comenté apartando de mi cara el pelo desaliñado. La señora Bailey no ha salido aún. Él hizo un gesto negativo, aunque tardó un instante en recobrar el aliento suficiente para hablar. No, dijo tan ronco que apenas lo oí. Aún está con las cabras. Supongo que allí no hace frío. Lo observé con desasosiego. Cavar tumbas es un trabajo duro. Tenía la camisa pegada a la espalda, empapada pese al frío, y la cara enrojecida. Rogué que fuera por el esfuerzo y no por la fiebre. Sus dedos estaban tan tiesos y blancos como los míos. Tuvo que hacer un esfuerzo para estirarlos, soltando el mango de la pala. Creo que ya es bastante profunda, dije inspeccionando su obra. Yo me había conformado con un agujero superficial, pero Jaime no hacía chapuzas. Déjalo ya, Jaime, cámbiate esa camisa, estás empapado. Cogerás un resfriado espantoso. Sin molestarse en discutir, recogió la pala para cuadrar pulcramente las esquinas del hoyo, de modo que no se desmoronaran. Las sombras de los pinos empezaban a acentuarse. Todos los pollos se habían retirado a dormir, bultos plumosos encaramados a los árboles como puñados de muérdago parduzco. También las aves del bosque guardaban silencio. La sombra de la casa caía sobre la sepultura abierta, larga y fría. Me cubrí los codos con las manos, temblando en el silencio. Jamie arrojó la pala a tierra con un ruido metálico que me sobresaltó. Al salir del hoyo permaneció inmóvil durante un minuto, con los ojos cerrados, tambaleándose de fatiga. Luego los abrió para sonreírme. Terminemos con esto, dijo. Ya fuera porque la puerta abierta había permitido la fuga del espíritu del difunto, ya porque Jamie estaba a mi lado, entré sin vacilar. El fuego se había apagado, dejando la cocina fría y pesumbrosa, pero dentro no se percibía nada maligno, simplemente estaba vacía. Los restos mortales del señor Wesley descansaban con aspecto apacible bajo una de las mantas con la que comerciaba, mudo y quieto, vacío él también. La esposa había declinado asistir a las formalidades y hasta entrar en la casa mientras el cuerpo de su marido estuviera allí. De modo que barrí el hogar, encendí otra vez el fuego y lo avivé hasta que cobró vida, mientras que Jamie se ocupaba de limpiar el desván. Cuando bajó, yo estaba dedicada a la tarea central. En la muerte, Wesley parecía mucho menos grotesco que en vida. Ya relajados los miembros de deforme, había perdido el aire de lucha frenética. Tenía la cara cubierta con una toalla de algodón, pero cuando espié bajo ella vi que no debía limpiar ninguna sangría. Jamie le había disparado limpiamente en el ojo ciego, sin que la bala reventara el cráneo. El ojo sano estaba cerrado. La herida negra continuaba abierta y fija. Volví a depositar la toalla contra esas facciones, a las que la muerte había devuelto la simetría. Jamie se detuvo en silencio a mi lado y me tocó el hombro. «Ve a lavarte», le dije señalando el pequeño hervidor que había colgado en el hogar para calentar agua. «Yo puedo arreglármela sola». Él se quitó la camisa empapada y la dejó caer dentro del hogar. Presté atención a los ruidos caseros que hacía al lavarse. De vez en cuando tosía, pero su respiración parecía más tranquila, la que cuando estaba fuera a la fría intemperie.
Ignoraba que la apoplejía pudiera ser así, comentó a mi espalda. Creía que mataba de inmediato. A veces sí, dije algo distraída, concentrándome en lo que hacía, pero muy a menudo sucede como en este caso. Sí, nunca se me ocurrió preguntarle a Dougal o Rupert o a Jenny si mi padre... La frase se cortó en seco, como si se le hubiera tragado. Experimenté una pequeña descarga de comprensión en el plexo solar. ¿Con qué era eso? Había olvidado lo que él me había contado años antes, poco después de casarnos. Su padre había presenciado la flagelación de Jamie en el fuerte de William. La impresión le provocó una apoplejía que lo mató. A Jamie, herido y enfermo, lo habían sacado a hurtadillas del fuerte para enviarlo al exilio. Solo semanas más tarde supo de la muerte de su padre. No había tenido oportunidad de despedirse de él, de sepultarlo, ni de honrar su tumba. Jenny debe de saberlo, comenté. Y ella te habría dicho, ¿sí? Si Brian Fraser había padecido una agonía tan lenta como esta, reducido a la impotencia ante los ojos de la familia que había tratado de proteger, ¿ella se lo habría contado? Si había atendido a su padre en la incontinencia y la discapacidad, si había esperado días, semanas, privada de golpe de su padre y de su hermano, obligada a enfrentarse ella sola a la muerte, que se aproximaba momento en momento, y por ende Jenny Fraser era una mujer muy fuerte, que amaba profundamente a Jamie. Tal vez había querido protegerlo, tanto de la culpa como del conocimiento. Me volví hacia él. Estaba medio desnudo, pero aseado con una camisa limpia en las manos. Me miraba, aunque noté que sus ojos iban más allá y se fijaban en el cadáver con atribulada fascinación. Ella te lo habría dicho, repetí, esforzándome por imprimir certeza en mi voz. Jamie inspiró hondo con esfuerzo. Tal vez. Estoy segura, dije con más firmeza. Él asintió con la cabeza y suspiró otra vez, con más soltura. Comprendí entonces que la muerte de Berkeley no afectaba solo a esa casa, pero solo Jenny tenía la llave de la única puerta que se podía abrir para mi esposo. Ahora comprendía por qué lo había visto llorar, por qué había puesto tanto esmero al cavar la tumba. No era por espanto ni por caridad, mucho menos por consideración hacia el difunto, sino por Brian Fraser, el padre al que no había podido sepultar ni llorar. Me di la vuelta y recogí los bordes de la manta, plegándolos bien sobre los restos limpios y adecentados. Luego la até con un cordel a la altura de la cabeza y en los pies, armando un anónimo paquete. Jamie tenía 49 años, la edad a la que había muerto su padre. Lo miré de reojo mientras terminaba de vestirse. Si su padre había sido como él, sentí una punzada de dolor por la pérdida de tantas cosas, por la energía cortada, por el amor sofocado, por la desaparición de un hombre que, a juzgar por lo que se reflejaba en su hijo, debió ser una gran persona. Ya vestido, Jamie rodeó la mesa para ayudarme a levantar el cuerpo, pero en lugar de introducir las manos por debajo, las alargó para coger las mías. Júrame, Claire, dijo. Estaba casi afónico. Tuve que inclinarme para oír. Si algún día me sucede lo que a mi padre, júrame que me harás el mismo favor que yo le he hecho a este miserable. La pala había dejado ampollas nuevas en sus palmas. Percibí la blandura extraña, móvil, llena de fluido. Haré lo que deba, susurré por fin, como tú lo has hecho. Le estreché las manos antes de soltárselas y ahora ayúdame a enterrarlo. Todo ha terminado. Duro, muy duro. Gracias, chicas. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo.